Y estamos muy contentas porque es viernes y saben que los viernes traemos pues actividades para que ustedes puedan realizar el fin de semana. En un momento nos va a acompañar Bianca Estrada, pero en esta ocasión le damos la bienvenida a un invitadazo que tenemos el día de hoy en este estudio, al artista plástico Gustavo Monroy. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Perla, Daniela, muchas gracias. Encantado de estar aquí. No, un gusto que sea nuestro invitado. Viene a platicarnos de muchas cosas, pero en particular una que esa es la primera invitación que queremos hacerles, porque mañana se presenta en el Centro Cultural de Los Pinos el documental El arte como bitácora de la violencia. Es sobre usted, Gustavo Monroy, de sus procesos creativos, de cómo su obra pues está 100% ligada con la política, pero no la política de los partidos, de eso, sino de los casos en los que la política sí está enmarcada en la vida de las personas, en los casos de donde la política ha llevado a las desgracias. Entonces, pues háblenos por favor de este documental que se presenta mañana. Sí, mira, se presenta mañana en el marco de una exposición colectiva que está actualmente en la Casa Miguel Alemán de Los Pinos. Esta exposición se llama Hecho Consumado, Memoria, Civismo Crítico, algo así, todavía se puede visitar. Memoria, Civismo Crítico y Arte Contemporáneo. Es una exposición colectiva de 18 artistas que curó Guillermo Santamarina. Y entonces, en el marco de esta exposición, aprovechamos para presentar este documental porque yo soy uno de los exponentes de esa colectiva. Este documental surgió en la pandemia. Me buscó el director Darwin García y Aida, su compañera, la productora del documental, porque ellos me venían siguiendo en las redes desde hacía tiempo. Y ya que empezamos después de la primera etapa de la vacuna, me llamaron, me propusieron visitarme en mi taller durante periodos largos de tiempo, una vez a la semana, y sin darnos cuenta se fue haciendo este film que dura 27 minutos y en donde de manera, pues, sin pretenderlo, se fue ordenando este tema de cuál es mi relación con la violencia, cuál es la génesis de ese tema, por qué pinto lo que pinto, en qué momento surge la inquietud de hablar de la realidad que nos toca vivir, de mi realidad, en qué momento dejo de pintar ciertas temáticas que venía yo trabajando en los años anteriores y abordo este tema, ¿no? Y entonces, hablando, filmando, encontrándonos una vez a la semana, 2 veces a la semana, filmando muchas horas, se fue ordenando mi archivo, fue tomando cauce la temática y nos dimos cuenta que empezaban a encajar piezas que eran importantes para explicar los procesos creativos, en este caso mi proceso creativo en relación a la temática, en relación al tiempo histórico que he vivido, en relación al tiempo histórico de mi país, de México. Yo estuve ausente del país unos años, me fui a vivir a Europa Central, justo después de que cae el muro de Berlín, cuando se separa Checoslovaquia, República Checa y República Eslovaca. Yo viví algunos años en la parte de la República Eslovaca y cuando llego a México coincide la matanza de Acteal. Yo llego en ese momento a México. Y entonces se va a ver en el documental, se explica muy bien todo este proceso y todos estos tiempos en el documental de cómo la matanza de Acteal detona esa preocupación y esa inquietud de hablar de esos temas, porque fue un suceso que marcó la historia de México y que está ahí, tiene fecha, tiene nombres, tiene víctimas, sí. tiene un punto en nuestra historia. Y entonces el documental parte de ahí para explicar por qué yo tuve esa inquietud. Y ahí tuvimos la necesidad de irnos hacia atrás, a la infancia, a los lugares donde he vivido, a mi relación con el entorno, a mi etapa de formación en la Esmeralda, a lo que hice después de salir de la Esmeralda, las exposiciones que había estado trabajando, y nos dimos cuenta que había líneas muy claras que sin darse uno cuenta se van haciendo como cauces, ¿no? Y entonces el documental explica todos esos procesos y al explicarlos nos vamos dando cuenta que son parte de la historia de México, ¿no? Uh-huh. El salinismo, Zedillo, Fox, el calderonismo, todos esos sexenios. Después se da uno cuenta al terminar el documental que he venido cronificando esos sexenios, ¿no? Ahora, el hecho de que se presente en la Casa Miguel Alemán tiene un doble significado y una importancia personal y colectiva. Eso le quería preguntar porque sabemos también que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no vimos una exposición de Gustavo Monroy. Aquí
a gran escala, ¿no? Que no hubo lugares para que la obra de Gustavo Monroy se presentara, se exhibiera. Ahorita con lo que nos explica también tiene que ver con estas temáticas sociales, con todo lo que trae la carga política que usted deja en las pinturas. ¿Qué se siente ahora que toda esta historia y toda esta carga regrese a una casa como es el Complejo Cultural Los Pinos y que regrese a proyectarse a la Casa Miguel Alemán después de todo este contexto, si se podría decir que de censura que vivió durante el sexenio de Peña Nieto? Mira, yo no llamaría propiamente censura porque las instituciones culturales siempre han estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un proyecto dentro del sistema de creadores del FONCA que precisamente atiende la descentralización de la cultura también. Llevar la pintura al interior de la República, porque llegó un momento en que estaba muy centralizado aquí. Sigue de alguna manera muy centralizada las manifestaciones culturales en la Ciudad de México. Y yo viví en la provincia muchos años. Yo viví en la frontera norte de México, mi adolescencia, parte de mi juventud. Y son puntos muy lejanos del centro de la República, ¿no? Parte de mi proyecto del sistema de creadores es descentralizar, exponer en el interior de la República, y eso es lo que he venido haciendo. En los últimos años he expuesto en museos en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Querétaro, porque me gusta atender esos jóvenes que viven en provincia y que no tienen oportunidad de ver lo que sucede aquí en el centro. Ahora, la importancia de que este documental y esta muestra de Hecho Consumado se presente en Los Pinos, bueno, si me hubieran dicho eso en el Salinato, en la infancia, es más, durante mi adolescencia o mi etapa de formación, que fue durante el sexenio de López Portillo, yo hubiera pensado que era una distopía, que era una locura, que era una pesadilla, o sea, que era un sueño irrealizable. Lo fantástico de todo esto es que los sueños se cumplen, ¿no? Y que los sueños son posibles y que llegamos a esta realidad y a este sexenio, y este documental ha participado en muchos festivales, ganó un premio en el festival del año pasado, en un festival internacional en Chiapas, pero nada se compara con exhibirlo en el Complejo Cultural Los Pinos por la importancia que tiene. Ese sitio durante mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mi vida adulta fue algo muy parecido a la Tenebra, a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, por llamarlo de una manera suave, ¿no? Era un sitio inalcanzable que tenía una carga de energía histórica, política, muy nefasta para la historia del país y para las generaciones que atravesamos el 68, yo fui niño en el 68, fui adolescente con Echeverría, fui estudiante de arte con López Portillo, y el estar ahora exponiendo en Los Pinos, en la casa donde habitó Peña Nieto, ahora que lo mencionas, pues bueno, tiene una carga fuertísima, porque cuando uno visita Los Pinos se da cuenta que es posible. Que es posible llegar a esos puntos, que es posible recuperar esos sitios, que es posible reescribir la historia y que es posible participar en la historia, ser partícipes de la historia. Tú ves los domingos, los sábados, cómo está Los Pinos llenos de gente, primero asombrada, pasan por un proceso de enojo, de incredulidad y luego de felicidad y de participación y de apropiación. Entonces lo que está haciendo la gente en este complejo cultural es un proceso de apropiación histórica, de asimilación histórica y de no regresarla jamás a manos de los gobernantes y de los empresarios y de los dueños que se creían dueños de esos sitios, ¿no? Entonces me parece una de las aventuras más hermosas de este proyecto político, ¿no? Y presentar ahí el documental, bueno, pues es una maravilla, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto, así también como en el sexenio de Calderón, yo seguí trabajando los temas que sucedían en mi país, ¿no? Hice obras que se han exhibido después aquí en el Museo de Arte Moderno. El Biombo de la Conquista lo hice durante el sexenio de Calderón, que es una paráfrasis del Biombo de la Conquista que se encuentra expuesto de manera permanente en el Museo Franz Mayer. Ese Biombo se ha expuesto muchas veces aquí en México. Pero tienes razón, o sea, no he exhibido de manera individual hace mucho tiempo en la Ciudad de México, ¿no? Y eso es algo que habrá que atender en algún momento dado porque es importante también ver esos trozos de memoria. Al final la pintura funciona como nuestra memoria, es una memoria. La historia del arte es la historia de nuestra memoria también, ¿no?
hay una definición que le ponen a usted en el periódico La Jornada, que es cronista de la violencia. Primero preguntarle si está de acuerdo con esa etiqueta de cronista de la violencia, que yo al momento de leer el artículo al que me refiero no lo veía mal porque usted tiene una obra que es muy empática, ¿no? Por los temas que aborda: migración, Centroamérica, Ciudad Juárez, Acteal, Ayotzinapa. O sea, son la guerra contra el narcotráfico, recientemente lo de la pandemia de COVID. ¿Qué opina de todo esto, de todos estos casos que a veces se quedan ahí como un estandarte del pasado? ¿Cómo hacerle para recuperarlos, para traer a la memoria, por ejemplo, Acteal? Porque lo que más se nos olvida es que ese caso que generó muchísimo rencor, muchísimo odio hacia el gobierno, quedó impune. Sí, a ver, mira, bueno, cronista de la violencia puede ser un título que va para lo que significa ser un pintor en esta época y tratar de cronificar el presente y la realidad, ¿no? El problema es que el arte tiene otros caminos, y a veces yo digo en el documental algo que tal vez va a ser un poco polémico, porque yo digo que en este país, en México, se pinta mucho, pero se dice muy poco con lo que se pinta. Es decir, sucede un hecho como Acteal. Tenemos una tradición riquísima de arte en este país, desde la época prehispánica, pasando por la Revolución Mexicana, antes la época virreinal. O sea, tenemos las bases de una de las tradiciones más ricas en la historia del arte. ¿Cómo acudir a esas fuentes para hablar de un hecho como Acteal? Entonces yo lo que hago es que cada vez que transito por un tema así, ahora el tema de la migración, pero en el caso concreto de Acteal, yo fui a la historia del arte, acudí al pasado y acudí a una imagen muy poderosa que es la expulsión del paraíso de Adán y Eva, pintada por Masaccio en el 400 italiano. Esa obra que tiene ya 600 años de distancia, de un pintor que murió a los 27 años, me pareció muy actual, y me pareció que el suceso de Acteal era una expulsión del paraíso contemporánea. Entonces yo recurro a esas representaciones del 400 para hablar del presente. Para ser moderno, yo creo que siempre hay que voltear al pasado. Y la pintura nos enseña, la tradición de la pintura nos enseña que si quieres plantear algo nuevo, algo moderno, una propuesta que no se ha hecho antes o que puede aportar en el presente, es necesario voltear a la tradición y voltear al pasado. Yo lo que trato es no despegarme de la tradición de la pintura universal. Y ese cuadro de Acteal, que desafortunadamente no se ha podido exhibir en México, se exhibió en Estados Unidos como a los 4 o 5 años de que lo pinté. Ahora está en una colección particular. Lo quise donar en su momento a la comunidad de Chenaló, pero no pude. Y luego, bueno, lo adquirió un coleccionista y desde entonces está en una colección privada y no se ha podido exhibir. Entonces llegará el momento en que ese cuadro se podrá ver, se podrá exhibir, y el público podrá juzgar el cuadro como por lo que es, de lo que habla. Y es así que retomo esos temas, ¿no? Siempre volteando al pasado para hablar del presente. Funciona en la literatura, funciona en la música. Es una herramienta que tienen las expresiones artísticas para hablar en el tiempo presente, ¿no? También, y por último de mi parte, algo que podemos encontrar en los cuadros, en toda la pintura de Gustavo Monroy, es ver su cara en estas pinturas. ¿Por qué pintarse? ¿Por qué hacer también este autorretrato en las pinturas, en donde vemos que son a veces cabezas decapitadas, en donde vemos imágenes tan crueles, tan sangrientas quizás, pero que usted se pone en primer plano? ¿Por qué hacerlo? Mira, eso desde un principio ha sido parte de mi proceso de expresión. Pero llegó un momento, sobre todo en los últimos años, que he decidido ya no utilizarlo, porque fue un recurso, digamos, de prestar el cuerpo para hablar de un suceso ajeno, un poco para empatizar con el otro, como en una obra de teatro. Tú te apropias de un drama ajeno y lo actúas el personaje para hablar de algo que nos atañe a todos. Es una pregunta que me hacen constantemente y que entiendo que se haga, porque es muy evidente en cierto momento de mi pintura. El sexenio de Calderón fue un sexenio sangriento, un sexenio muy violento, recordando, por ejemplo, aquel bombazo en Morelia, el 15 de septiembre, creo. Y entonces yo, para no ponerle rostro, digamos, a la violencia, en el sentido de no caer en un amarillismo de portada de periódico, de alarma o de fácil consumo,
opté por representarme yo mismo para hablar del otro, porque el otro, ya sea el narcotraficante decapitado, el inocente decapitado, el traficante decapitado, son seres humanos que vienen de una familia, que tienen padre, que tienen madre, que dejan enlutada a un núcleo familiar. Y entonces yo decidí hablar de eso a partir de mi cuerpo, a partir de mi rostro, a partir de mi cabeza, para no caer en una cuestión amarillista de alarmismo, sino que era una representación de prestar mi apariencia, prestar mi cuerpo para hablar del otro y al mismo tiempo empatizar con el otro, porque si no hubiera sido muy difícil ponerle el rostro particular de cada una de las víctimas, y eso se hizo mucho, es un recurso muy fácil, y yo no quise acudir a ese recurso, sino que el autorretrato es parte también de una tradición en la historia del arte universal, ¿no? Yo considero que, digamos, si pensamos en las cuevas de Altamira, en las manos que están pintadas en las cuevas de Altamira, son los primeros autorretratos de la historia del arte. Y yo no veo mucha diferencia entre esas manos plasmadas en las cuevas a un autorretrato contemporáneo, el autorretrato de Durero, los autorretratos de los pintores mexicanos, o la cabeza esta sangrienta, fresca, recién decapitada, que pintó Francisco Goitia en México, ¿no? Uno de los grandes pintores mexicanos. Entonces yo acudo a esa tradición, acudo a ese recurso en ese momento, usando mi propia apariencia para hablar de eso, ¿no? Y siguiendo con una pequeña duda, ¿por qué las máscaras de Carlos Salinas de Gortari? Bueno, recuérdate aquella frase, yo hice una exposición que se llamó Política Ficción. Ajá. Y entonces, a partir de ese fenómeno que se dio de las máscaras de los salinitas, que es un fenómeno que no existía antes de ese momento, y usando esa frase de política ficción de Carlos Salinas, empecé una serie de máscaras de Salinas, y de máscaras de personajes de ese momento. Hice máscaras del subcomandante Marcos también, de Bin Laden, de la maestra Elbester Gordillo. Entonces hice una serie de retratos con esas máscaras para hablar de ese doble sentido de nuestra cultura, ese doble sentido del mexicano, de sí pero no, de digo una cosa en público y otra en privada, de la tradición de las máscaras en la cultura y en la tradición mexicana, ¿no? Y esa exposición sí la hice, se realizó, hay un catálogo de eso, y todavía hasta la fecha muchos jóvenes me preguntan por esa obra, por esa serie, por esas máscaras, y creo que tuvo su importancia en algún momento y también tiene su importancia en este devenir. Y en el documental se habla un poco de esa etapa, se habla un poco de todas esas etapas, ¿no? Las personas que vayan a ver el documental van a acabar entendiendo un poco por qué, las razones y la génesis de mi trabajo, ¿no? Por eso yo hago una invitación al público interesado en que vayan mañana, y las respuestas que no se puedan contestar a través del documental, pues yo voy a estar ahí con mucho gusto para dialogar con el público. Exacto, era lo que les iba a decir. Va a estar mañana también ahí está la invitación en pantalla. Preguntas, ¿verdad? Sí, va a estar el director Darwin García y yo para platicar con el público, que eso va a ser también muy, muy interesante. Pues ahí está la invitación en el Centro Cultural en Los Pinos. Vayan, sigan tomando este espacio, y qué mejor que viendo un documental como El arte como bitácora de la violencia, que narra pues esta historia de Gustavo Monroy. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Va a estar también Guillermo Santamarina, el curador de la exposición de Hecho Consumado. Ah, ok. Buenísimo. A las 4 de la tarde para los que se puedan dar una vuelta. Nos veremos mañana y les agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario, aquí tienen su casa.